Saludos querida audiencia, vuelvo con otra entrega basado en hechos reales. La primera vez que lo escuché me dejó muy impactado. Deseo también causar el mismo impacto hacia ustedes. Por lo que sin más preámbulos, comencemos. Todo comienza con un guardabosque quien tenía toda un área a su cuidado. Cada cierta noche debía hacer ronda nocturna. Esas rondas las habían puesto con el fin de evitar que hayan adolescentes libando por alguna parte, pues siempre dejan basura que demora tanto en limpiar. También se puede llegar a encontrar a jóvenes teniendo intimidad por alguna parte del bosque. No sería tanta bronca si no fuera porque la última vez una pareja se perdió en el bosque y tocó hacer una larga búsqueda para dar con la pareja. Lo único bueno de estas rondas es que se puede sacar el vehículo cuando uno lo deseara para cumplir con esta labor. Se puede escuchar la radio o poner música para hacer menos aburrido el trabajo. A veces se podía llegar a encontrar algo interesante, como la vez que se vio a un grupo de ciervos que iban a la par con el vehículo. Pero la mayoría de veces, las rondas nocturnas eran aburridas, puesto que solo se ve pura maleza y árboles en el camino. Y esta noche parecía ser una de esas. La música sería la mejor compañía para esta noche, y qué mejor que escuchar grandes éxitos del pasado. Esto mientras se avanzaba por el camino hacia lo más profundo del bosque. De momento, todo parecía marchar con normalidad, hasta que de repente el auto empezó a fallar. Se empezó a agitar, hasta que finalmente se apagó. Por más que se le pusiera el contacto, el auto no volvió a prender. Por lo visto no tenía sentido seguir insistiendo. Por lo que procedió a llamar a la cabaña principal para solicitar ayuda. Mayday, Mayday. ¿Me copian? Tuvo que esperar hasta que alguien recibiera su llamada. Aquí base, cambio. Era un alivio escuchar que alguien haya recibido su llamada. Necesito asistencia técnica. El vehículo presentó fallas y no logro hacerlo encender. ¿Has tratado de revisar el motor? Ya lo revisé, por lo visto se fundió y voy a necesitar soporte técnico. Necesitaré una grúa para moverlo, cambio. Negativo, la grúa no está disponible. Salió hace poco para llevar a otro vehículo que se accidentó en otra ruta, cambio. Diablos, ¿y ahora qué debo hacer? Cambio. Tendremos que esperar a que vuelva la grúa, pero lo más seguro es que pasarán algunas horas. Tendrá que esperar en su ubicación. Solicitamos que encienda el GPS para ubicarlo con más precisión. Cambio. Entendido, aquí me quedaré hasta que vengan con la grúa. Procedo a encender el GPS, cambio y fuera. Y así lo hizo, encendió el GPS y no tuvo más remedio que esperar en esa zona lejana y oscura del bosque. Por más que meditaba, no le quedó de otra más que echarse una siesta hasta que llegue la grúa. Dicho y hecho, sacó una manta de la cajuela, se sentó en los asientos traseros del vehículo para acomodarse y proceder a descansar. Lo hizo mientras aún escuchaba la música en la radio. Por unos minutos estuvo pensando sobre cuántas vivencias había tenido en sus rondas nocturnas, pero más pronto que tarde, se dio cuenta de que sentía mucho cansancio, por lo que procedió a sumirse en el sueño profundo. En todo ese lapso, creyó haber tenido un sueño muy extraño. Deseaba de corazón que fuera solo eso, un sueño, aunque por todas las características, era una pesadilla. En él, notaba que la música que sonaba en la radio, ahora parecía toda una mezcla de sonidos extraños, murmullos de ultratumba, junto con un ritmo muy estridente. Ojalá hubiera sido solo eso, pero se dio cuenta que había algo más perturbador. Por todas las ventanillas del carro, podía ver a muchas personas mirando con mucha curiosidad hacia el interior del vehículo.
Lo más escabroso es que no podía notar muy bien los rasgos físicos de cada persona, solo eran sombras, con ojos rojos llenos de furia, que no lo dejaban de mirar. No bastando con este panorama tan aterrador, pudo ver cómo los seres malévolos que tenía al frente se hicieron a un lado, para dar paso a otro ser más aterrador. Este ser era más grande, más robusto y más espantoso. No solo eso, había un detalle más escalofriante, y es que podía notar claramente cómo su cabeza era la de una enorme cabra. Sí, tal como lo oyen, poseía un hocico muy característico, cara alargada, con un enorme objeto en su nariz que daba la impresión de ser un enorme piercing. Acompañado de pelaje, cuernos y orejas, tal cual fuera una cabra. Junto con esos ojos totalmente negros, que a pesar de esa característica, era muy notorio que lo estaban observando. Sus ojos oscuros eran muy penetrantes y a la vez aterradores. El guardabosques pudo sentir como todo su ser yacía paralizado y sumido en el terror más demencial que jamás haya sentido en toda su vida. Ignoró por completo cuánto tiempo se quedó mirando a ese ser de pesadilla, pero cuando menos lo esperó, se había vuelto a dormir hasta que sintió como los primeros rayos del sol asomaban por el horizonte. Volvió a recibir una llamada, y es que la grúa ya estaba en camino hacia su ubicación, pidiendo que tenga un poco de paciencia. El guardabosques se sintió aliviado por ello, y a la vez alterado con la horrible pesadilla que había acabado de tener en toda la noche. Eso fue lo que parecía, hasta que notó muy horrorizado algo que le quitó el aliento por completo. Y eso pasó cuando salió del vehículo para estirarse un poco. En la tierra que había alrededor del vehículo, yacían las huellas de tantas personas que por lo visto se habían arrimado a observar al interior del mismo. Pero eso no fue todo, entre esas huellas se encontraban unas pisadas totalmente diferentes. Eran enormes, para nada iguales al resto de las huellas alrededor. Estas pisadas eran parecidas a las que dejan las pezuñas de una cabra, por lo visto de enorme tamaño. Las pisadas eran características, pero el tamaño para nada. En toda su vida, jamás había visto pisadas de ese tamaño para una cabra. Esto lo dejó extremadamente traumado de por vida. La grúa llegó para remolcar el vehículo y así llevarlos a la estación y luego a un taller cercano. Pero el guardabosques no dejó de estar sumado en sus pensamientos. Cuando llegó a la estación contó lo que vivió en la noche. Al inicio nadie le creyó, pero lo que contó fue corroborado por el dueño de la grúa, quien también había visto las huellas alrededor del vehículo. Dicho guardabosques no logró reponerse de aquella horrible experiencia, a tal punto que decidió renunciar, para desaparecer por siempre del radar de toda la gente que lo conocía. Su paradero es desconocido. Los nuevos guardabosques se aseguran de chequear el vehículo previo a hacer una ronda nocturna. Puesto que esta anécdota se ha popularizado por toda la gente que reside cerca de ese bosque. Nadie ha tenido problemas o avistamientos con aquellos seres de pesadilla, pero nunca debe faltar las precauciones necesarias. Ya saben, por si las moscas. Esta fue la vivencia que tuvo aquel desdichado guardabosques. Así que dime, ¿tú te atreverías a caminar o a pasar la noche en un bosque donde se cuente alguna anécdota de este tipo? Eso fue todo con este relato, le puse gran parte de mi inspiración a él. A mí me dejó estupefacto cuando lo escuché por primera vez, y espero que a ustedes también. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y si ya te suscribiste, dale clic en la campanita, para estar pendiente de nuevas entregas en mi canal. De todo corazón les deseo una buena noche, y ya nos estaremos viendo en el siguiente trabajo. Hasta pronto.